Este acogedor rincón de la más vieja Castilla se localiza en el extremo occidental de la provincia castellano-leonesa de Burgos, donde ésta hace frontera con su vecina de Palencia, por lo que la equidistancia entre ambas es muy parecida: 57 kilómetros de Burgos y 45 de Palencia. En este punto, el río Pisuerga marca el límite entre ambas provincias, cuya margen izquierda recorre de norte a sur todo el término municipal de Higuero del Castillo, 17 kilómetros cuadrados de superficie. Por siglos, este antiguo río castellano ha conformado la historia del lugar, pues desde los remotos tiempos neolíticos ya se sabe que en su solar se asentó la vida. En el siglo X fue frontera entre los condados de Castilla y Monzón y línea divisoria de los obispados de Burgos y Palencia, por lo que desde esos arcaicos tiempos fue un hito o lugar de referencia del que tomarían el nombre las poblaciones surgidas en su entorno. Pegada a esta desaparecida población de Puente Fitero, discurría y discurre la vernácula traza del Camino de Santiago o Camino francés, antigua vía romana que unía a Aquitania con Astúrica Augusta, Astorga, León, y que hoy atraviesa longitudinalmente el término de Higuero del Castillo. A esta importante ruta espiritual, histórica y cultural del antiguo camino jacobeo estará unida a partir del siglo XII la historia de todas estas poblaciones de su entorno, incluida esta de Higuero del Castillo. Una gran parte del actual núcleo urbano de Higuero del Castillo se instala en una pequeña depresión, por el medio de la cual discurre el arroyo del lugar, que desagua en el cercano río Pisuerga. El que fuera su casco histórico más antiguo se localiza en la ladera sur que desciende del castillo. Habiendo llegado a estar encerrado hasta el siglo XVIII dentro de un cerco murado, de cuyo recuerdo todavía veremos pegada al actual edificio de la Casa Consistorial una de sus puertas, conocida como el Arco. Conformando ambos edificios la plaza mayor del pueblo, característico conjunto arquitectónico que seguramente fue edificado por esa misma época. Recorriendo el casco urbano de Higuero, podremos contemplar excelentes ejemplos de la arquitectura tradicional, con viviendas de 2 plantas edificadas, en algunos casos, sobre zócalo de piedra, con muros construidos en adobe o tapial y revocados con trulla, o de ladrillo macizo con entramados de madera, en la más pura tradición mudéjar. A estas construcciones populares se une algún edificio de buen porte, cuyas fachadas ennoblecidas con piedra de sillería y orladas con algún escudo nos recuerdan que en el lugar tuvo solar durante el siglo XVIII algún representante ennoblecido de la curia eclesiástica. Visitando los alrededores del pueblo también veremos buenos grupos de bodegas cueva para la crianza del vino, una fuente pilón construida en piedra de sillería en el siglo XVIII y algún palomar de cubierta en pendiente. Higuero del Castillo cuenta con varios barrios de bodegas tradicionales repartidos por una buena parte de su núcleo urbano, así como por debajo de algunas de sus casas. Es de destacar el conjunto de bodegas y lagares que se localizan en los entornos del Torreón del Castillo y las Heras, las cuales penetran casi perpendicularmente en la tierra, buscando intencionadamente una pendiente pronunciada que las interne en lo más profundo de ella, donde apenas llegue la luz y donde la temperatura y la humedad sea la conveniente para la crianza de los vinos. Lo dice el dicho popular: el vino, como los muertos, requiere oscuridad, paz y silencio. Un buen referente para hacernos una idea del número de bodegas que existen en el entorno es fijarnos o contar el número de sus características zarceras o respiraderos semiesféricos que sobresalen sobre el terreno. La elaboración de vino de forma artesanal fue hasta épocas relativamente recientes muy común por estos pagos, por lo que la bodega es un aditamento más de la arquitectura tradicional y funcional de esta comarca burgalesa. El ir y venir casi diario a la bodega era todo un rito que todo vecino, fuese de la condición social que fuese, ejercía con suma complacencia, y por el cual se renovaba uno de los pocos dones agradables que con parquedad y no sin esfuerzo daba esta tierra.
La iglesia parroquial de Itero del Castillo está dedicada a San Cristóbal, al cual veremos esculpido en piedra dentro de una hornacina por encima de su portada de ingreso. La buena fábrica del templo, que está construido en piedra de cantería, destaca sobre el caserío de la villa al estar edificada sobre un promontorio que domina el lugar, lo que obliga a ascender una amplia escalinata para llegar a su atrio y portada. La airosa torre se localiza a un costado de la cabecera templaria, estando levantada en 3 cuerpos de piedra, el último de los cuales se adorna con cupulín barroco. En origen, esta iglesia parroquial de Itero del Castillo posiblemente fuera un edificio románico, ampliado en época gótica y muy reformado en el siglo XVIII, para lo cual se utilizó con la autorización del duque de Pastrana, señor de la villa en aquel entonces, mucha de la piedra de la muralla que encerraba el casco histórico de la villa. La planta del templo se distribuye en 3 naves separadas por pilares, sobre los que descansan bóvedas de arista que hoy se ven cubiertas con yeserías barrocas, estilo predominante dentro de esta parroquia de Itero. 7 recargados retablos barrocos la adornan, destacando entre todos ellos el mayor, donde se entroniza la imagen de San Cristóbal, mientras que en los laterales veremos una excelente piedad del siglo XVI, la buena talla del Cristo del Puente de la misma época, que perteneció a la iglesia y luego ermita de San Nicolás de Puente Fitero, una imagen renacentista de este mismo santo de Bari que también formaba parte de este templo, junto con una imagen de Cristo atado a la columna, otra mejor de San Cristóbal en la sacristía, su cajonería de madera de nogal, la pequeña sillería también de nogal del altar mayor y el órgano barroco que se puede admirar a la altura del coro. La estratégica situación de Itero, próxima al cauce de un río, en conexión con la confluencia de varios caminos, y a su vez aprovechando una posición preeminente con objeto de controlar su entorno y facilitar la defensa del mismo, hizo que desde época alto medieval, siglo X, Itero contara con un baluarte para la defensa y control de la frontera occidental del antiguo condado de Castilla. Del que fuera castillo de Itero, que llegó a tener una amplia cerca amurallada que encerraba una buena parte del pueblo, solo nos ha llegado hasta nuestros días la que pudo ser su torre del homenaje, que se instala sobre el cerro conocido como La Mota a la parte norte de la villa, y desde la que se domina una amplia vista sobre la vega del río Pisuerga. Es el edificio más simbólico de la villa, sobre el que ejercieron señorío los Velasco condestables de Castilla, siglo XV, el conde Haro, el duque de Lerma y el de Pastrana ya en el siglo XVIII. Este torreón recientemente restaurado formaba parte de un conjunto fortificado construido en el siglo XIV, que fue edificado en piedra de sillería de planta cuadrada, al que se accede por una puerta de arco apuntado, aunque conserva otra más pequeña en el primer piso, a la cual se accedía por una estructura de madera, la cual se podía derribar en caso de sitio de la torre. Hoy su distribución interior se reparte en 3 plantas, cuyas salas tan solo reciben luz a través de estrechas saeteras. Tan solo en el piso superior y en 2 de sus fachadas se permite alguna alegría ornamental, al adornarse con unas sencillas ventanas geminadas de arquillos apuntados en la fachada sur y un amplio ventanal de arcadura en la norte. De este piso ha desaparecido su zona defensiva, que seguramente estaba guarnecida con almenas y cadalsos de madera, aunque hoy es un excelente mirador sobre el casco urbano de la villa y la inmensidad de los paisajes que la rodean. Sin lugar a dudas, este puente de Pitero es todo un hito dentro de la dilatada ruta peregrina del Camino de Santiago. Es citado como Puente Fitero o Puente de la Mula en todos los itinerarios jacobeos, desde los más antiguos a los más modernos. Se sabe que en época románica, siglo XII, ya existía un puente allí, el cual sería ampliamente reformado en tiempos del rey Alfonso VI para facilitar el paso de los peregrinos. Hoy sus 11 ojos o arcadas de excelente piedra sillar
siguen trasponiendo las aguas del que fuera medieval río divisero entre los reinos de Castilla y León. Aunque actualmente su tráfico haya tenido que ser regulado con un semáforo, pues su anchura y lomo de asno malamente permite la visibilidad y el cruce de dos vehículos. A unos 200 metros de este puente de Fitero, hoy podemos ver la ermita de San Nicolás de Bari, que ejerce como albergue de peregrinos, conocido como Hospital de San Nicolás de Puente Fitero, pues ha sido restaurada por una cofradía italiana, Confraternità di San Giacomo di Compostela in Perugia, que desde hace 10 años altruistamente abre sus puertas de mayo a septiembre para dar acogida a los peregrinos que hacen el camino, y donde todas las tardes se realiza el simbólico lavatorio de pies de los peregrinos, que era una buena práctica higiénica cargada de simbolismo cristiano. Esta ermita de San Nicolás fue la iglesia parroquial de un antiguo poblado medieval conocido como Puente Fitero, sobre cuyos pobladores ejercían jurisdicción por igual el obispo de Palencia y la Orden de San Juan. El lugar se mantuvo habitado hasta casi el siglo XVIII, en el que se despobló, quedando su iglesia sumida en la ruina y el abandono. Lo que hoy veamos allí es posiblemente la parte más primitiva de lo que fue el templo original de San Nicolás de Bari. Se trata de un pequeño edificio de planta rectangular de época protogótica, último tercio del siglo XII, al que se accede por una sencilla puerta de arco apuntado de 3 arquivoltas. Dentro de él veremos que su cabecera la conforma una bella capilla de bóveda de crucería con arcos apuntados, iluminada por un sencillo ventanal, columnas pareadas en el intradós del arco que da acceso al ábside y algunos capiteles con decoración de finas labras vegetales ya muy deteriorados. El resto de la nave se cubre con una techumbre de madera, aunque se aprecian los arranques de bóvedas que eran más altas, por lo que se piensa que este espacio era realmente una capilla lateral de un edificio más amplio que se prolongaba hacia su parte sur. Alrededor del alero del templo también veremos sencillos canecillos, así como restos de un tejaroz que cubría la portada de ingreso. Un acogedor paraje con el que se toparán los peregrinos del Camino de Santiago al entrar dentro del término de Higuero del Castillo, y ya cerca de esta ermita de San Nicolás, lo que es la Fuente del Piojo, cuyo entorno ha sido acondicionado para el descanso y disfrute del lugar. Dicen los conocedores de la ruta jacobea que esta Fuente del Piojo de Higuero y la de Zanca de Boadilla del Camino son las dos fuentes de mejor agua de todo el Camino de Santiago castellano-leonés. También la tradición asegura que el nombre de la fuente se debe a que sus aguas tenían la propiedad de eliminar las liendres o huevas de este parásito humano. Una buena parte de los entornos paisajísticos de Higuero del Castillo están conformados por los que son los característicos de esta zona occidental de la provincia de Burgos: paisajes humanizados de páramos y campiñas cerealistas, entre los cuales se intercalan muy raramente algún pequeño majuelo, relíctico recuerdo de lo que fue otro de los cultivos tradicionales de la zona, el de la uva de cosecha. Un paisaje muy distinto será el que podamos disfrutar en los entornos de la ribera del río Pisuerga. Aquí las grandes masas forestales de chopos de repoblación, junto con algunos pequeños bosquetes de ribera, conforman acogedores y umbrosos rincones muy agradables de disfrutar en las calurosas tardes de verano, o por sus cambios cromáticos en los plácidos y atemperados otoños.